Muy buenos días, alumnos. Les habla su profesora María Isabel del curso de comunicación del Colegio Coprodeli San Juan Macías. Espero que se encuentren bien en casita, en familia, pasando esta Semana Santa en familia. Bien, el día de hoy tenemos nuestra primera clase, vamos a trabajar, pero antes quería darle algunas normas que debemos tener en cuenta en esta clase que vamos a tener. En primer lugar, vamos a buscar un lugar apropiado, donde puedan estar ustedes alejados de lo que es ruidos y distractores para poder concentrarnos, ¿ya? En segundo lugar, van a utilizar un cuadernito o una hoja para tomar apuntes de lo que vamos diciendo. Si bien es cierto, esta clase está siendo grabada para que lo escuchen, pero siempre es bueno tener donde apuntar. Voy trabajando mi habilidad de captar las ideas principales. Y tercero, pues poner atención. Muy bien, alumnos. Entonces, como segundo punto vamos a ver el propósito de esta clase. ¿Cuál es nuestro propósito? El día de hoy vamos a aprender a reconocer las características y estructuras de los textos expositivos. Y ustedes después al final van a producir uno de esos textos. Bien, entonces empecemos. ¿Qué es un texto expositivo? A ver, nosotros ya hemos trabajado algunas veces con diferentes tipos de textos, aunque vamos a hacer un repasito después los tipos de textos que existen. Pero esta vez nos vamos a enfocar en el texto expositivo. Este texto tiene una característica especial, ¿ya? Y por eso lo vamos a trabajar de esta forma. En primer lugar, tenemos que el texto expositivo aborda objetivamente un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, de datos y conceptos específicos. Miren, en este concepto nos está diciendo objetivamente. Esta es una característica del texto expositivo. ¿Qué es objetivamente? Se refiere, es algo que es real, verificable. No es una idea, no es una opinión, no es una crítica, no es algo personal, es algo general que se conoce y que se sabe, es algo objetivo. Y que tiene una finalidad, tiene un propósito, que es informar, dar una información determinada, ¿ya? Entonces, por tanto, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir una información determinada y aporta un conjunto de conocimientos claros, directos, sobre una amplia lista de contenidos generales y específicos. Muy bien, entonces por ahí dos cositas que van planteando usted, es objetivo y lo que quiere el propósito es informar algo. Muy bien, el texto expositivo también tiene dos tipos grandes, generales, con los que se divide, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos? Pues en primer lugar tenemos los textos expositivos de carácter divulgativo. ¿Qué son los de carácter divulgativo? Son destinados para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información, por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares, los artículos periodísticos, entre otros, ¿no? Como a cualquiera de nosotros agarramos un texto expositivo y comenzamos a tener información, pero una información objetiva. Y en segundo lugar existen los textos de carácter especializado. Como dice su nombre, están destinados principalmente para especialistas de determinada materia. Los contenidos, obviamente, que se van a explicar ahí tienen un vocabulario más técnico, ¿no? Referidos a un área. Por ejemplo, un texto expositivo de actualmente que escuchamos con esta crisis que estamos viviendo. Los médicos tienen su vocabulario especializado, con muchos términos enfocados hacia esa área. Entonces, estos textos expositivos pues son especializados. Este es en el área médica, lo mismo pasa en el área de repente de los abogados, en el área de los profesores, cada uno tiene sus contenidos relacionados a su área, por lo tanto son textos especializados, ¿ya? Entonces, dos grandes grupos, los de divulgativo, que generalmente es para ustedes, para todos nosotros que vamos recibiendo información, y si tú te quieres especializar en algo, pues agarras ese texto y vas a encontrar una serie de contenidos referidos a eso. Muy bien, esos dos tipos. Bien, pasemos ahora a la estructura. La estructura, miren, como ustedes ven ahí, tiene 3 espacios, pero no se confundan, no es inicio, nudo y desenlace, no, esos son otro tipo de textos, que seguro que ya están recordando. Este es otro tipo de textos. Una estructura de un texto expositivo se divide en estas partes.
una primera parte, que es la introducción, un desarrollo y una conclusión. Bueno, voy a tener acá a ver, vamos a ver, me voy a poner un puntero. Ya está. En esta primera parte de la introducción, en un texto expositivo, que miren, el texto expositivo puede ser escrito o puede ser oral cuando lo vas a exponer, pero generalmente hoy día estamos trabajando sobre el texto expositivo que ustedes van a producir, o sea, escrito. ¿Cómo va a ser? Tiene una introducción donde se va a dar a conocer el tema que será abordado en todo el texto escrito y nos va a hablar sobre el enfoque que emplearán, los puntos o aspectos de mayor interés que van a trabajar en ese texto. ¿Ya? Entonces, una introducción general. Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte del texto en la cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que vas a abordar. Esta información pues va a estar ordenada, tiene que tener relacionado a lo que tú vas a hablar, pero además, jóvenes, de esta parte del desarrollo, después en otra clase, vamos a ver cómo se desprenden una serie de textos de diferentes expositivos, siendo expositivos tienen otra subdivisión. Entonces, por el tema, cómo se va desarrollando esta parte central. Entonces, eso lo tocaremos, pero ustedes sepan que ya aquí abordo lo principal, ¿no? Si soy un texto de repente expositivo médico, ahora que estamos hablando del coronavirus, hay tantos aspectos para hablar de esto y también de tantas formas lo han presentado y esas formas de presentar pues derivan en un determinado tipo de texto expositivo, ¿ya? Pero ya, en general para ustedes el desarrollo es el contenido de lo que me están hablando. Y por último, tenemos la última parte que es la conclusión. Y en la conclusión tenemos que sintetizar la información presentada anteriormente y se destaca lo más importante. Es como una especie de resumen, ¿no? Dije esto, dije el otro, dije tal cosa y lo resumo y concluyo. Termino mi texto expositivo. Bien, tienen entonces estas tres partes. Esta es la estructura que acá está en forma de esquema, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Es la estructura de nuestro texto expositivo. Bien, ¿qué características tiene cuando yo voy redactando? ¿Cómo puede ser ese texto? Pues, en primer lugar, tiene que ser objetivo. Ya dijimos en la primera parte, objetivo, que sea real, que sea un hecho verificable. Luego tiene que estar escrito en tercera persona, ¿no? Esto es lo normal, como que están escritos una serie de textos que vemos en los libros, en las enciclopedias. Todos están en tercera persona. Lo que ustedes van a escribir también tiene que tener un lenguaje claro y preciso para poder comprenderlo, porque son textos divulgativos, al alcance de todos. Por lo tanto, son claros y precisos. Y por último, se tienen que apoyar en recursos. Algunos recursos para que ese texto esté cohesionado y esté coherente, ¿ya? Y el recurso pues pueden ser los conectores, como ustedes lo hemos trabajado muy bien el año pasado, los conectores, ¿no? Los conectores de inicio, de continuidad, de finalización. Entonces vamos a tratar de utilizar nuestros conectores cuando vamos a redactar. Y bueno, también puede haber comparaciones, enumeraciones, para poder aclarar. Por ejemplo, ustedes tienen ahora el tema del coronavirus. Entonces, si nosotros tendríamos que escribir, y de hecho vamos a escribir, pues entonces tengo que, al armar mis párrafos, tienen que estar unidos por conectores para darle mayor cohesión al texto, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se clasifican nuestros textos expositivos? Pues pueden ser históricos, que nos hablan de toda la línea de tiempo histórico, y en históricos también puede entrar una biografía. Los periodísticos, que generalmente escuchamos pues una crónica, un reportaje, una entrevista, ¿no? Los textos escolares, la clasificación de los textos escolares, pues lo que nosotros vemos, ¿no? Los libros que nos han dado, los libros de texto, la mayoría está de textos expositivos, y los artículos científicos, que se especializan en determinada área, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los textos expositivos. Bien, acá le hemos puesto un ejemplito, ¿no? Sobre el tema que estamos. No se olviden que estas clases que estamos dando se nos piden que estén relacionadas con el contexto actual, con lo que estamos viviendo. Y ya todos saben que estamos viviendo pues en una etapa de pandemia, donde tenemos que tener un aislamiento en casita, ¿no?
Entonces, pero y nos vamos a informar porque sabemos así cosas, es esto, pero no, nos tenemos que sentar a informar bien qué cosa es el coronavirus. Entonces, acá yo les presento, este es un texto expositivo, porque son información, obviamente, que viene pues de científicos, viene ya de personas que han corroborado que esto es real. Entonces, acá tengo el inicio, un texto expositivo, una parte de inicio, un desarrollo que es amplio, todo este desarrollo, y al final pues está un cierre. Es una idea para darles, es un ejemplo de texto. Muy bien, alumnos. Ahora, es una parte sencilla, básica para iniciar nuestras clases el día de hoy sobre el texto expositivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos una actividad. Si yo ya conozco las características, ya conozco los tipos, cómo se divide, la estructura, pues entonces ahora yo voy a elaborar, voy a producir un texto expositivo. No te olvides que para producir un texto tenemos primero que voy a pensar lo que voy a escribir y después comienzo a ya escribir, ¿no? Bien, en esta actividad vas a producir un texto expositivo relacionado con el texto actual, con el contexto actual que vive el Perú. Ya tú sabes cuál es el contexto actual que estamos hablando. Ten en cuenta la estructura, o sea, inicio, desarrollo y conclusión, y las características, ¿no? Que sea objetivo, que tenga un lenguaje claro, que uses algunos recursos como conectores, signos de puntuación, etcétera. Tiene que estar escrito en tercera persona, ¿ya? Usar conectores, signos de puntuación, uso de mayúsculas. Escríbelo en tu cuaderno de comunicación y después le tomas una foto bien cuadrada en tu celular y dos cosas. Si logras entrar al aula de Classroom, pues lo subes al aula de Classroom, esa fotito, y yo la voy a revisar. Si no logras entrar al aula de Classroom, pues esa foto me la envías por WhatsApp. ¿Ya, alumno? Muy bien, esta es la actividad que tú tienes que hacer, producir un texto expositivo. Y puedes ver el video nuevamente para que tú veas las partes y la estructura de cómo lo vas a armar. Bien, para empezar esta primera clase, espero que nos hayas entendido. Nos vemos en la segunda clase. Bye.